coja la policía, como nos coja la policía, estar en una librería. Estamos con la distancia de seguridad máxima que puede haber. Vamos, fíjate. Distancia social hay. Distancia total. Bueno, Eduardo, tuyo es el muchacho. ¿Empezamos entonces? Venga, pues claro. Me estreno yo como moderador o presentador de estas tertulias de cada mes con Gregorio, y lo hago muy, muy contento porque es un amiguete y sobre todo porque apenas necesita presentación. Le conocéis todos seguramente incluso más que yo. Lo que pasa es que alguien me dijo una vez en esto de las presentaciones de libros que cuando dijera esto de alguien que no necesitaba presentación, realmente le estaba llamando impresentable. No quisiera yo empezar esta tertulia con Gregorio insultándole. Entonces, bueno, aunque todos lo sabéis, pues diremos que Gregorio tiene los estudios de magisterio y la licenciatura de periodismo. Profesionalmente fundó el periódico digital Sevilla Report en 2012, con el que cosechó numerosos éxitos. Y cuando en periodismo dices éxitos, dices exclusivas, y eso dice mucho a favor de la persona y el trabajador que es Gregorio, que no se limita a lo que se limitan ahora la mayoría de periodistas, que es estar mirando los teletipos y a simplemente teclear lo que dicen las notas de prensa oficiales, sino que él era un periodista de los que se llaman de raza o antiguos, de los que pateaban la calle, de los que si había que ir a una manifestación en Madrid, él hacía lo posible por colarse en el autobús de los organizadores y contarlo en vivo y en directo allí. Y le hemos insistido muchas veces, por activa y por pasiva, tanto Manuel Machuga como yo, que todos esos archivos que tiene ahí guardados en un disco duro, que no estaría de más volverlos a sacar a la luz y veríamos el trabajo ingente que hizo, y como buen periodista que es, rascando las fachadas del poder, fuera cual fuera el color de esas fachadas. En el ámbito literario, sabemos ya que Gregorio tiene ya publicados 2 libros de relatos, uno de ellos el que vamos a tratar hoy, y 2 novelas, una, como decíamos ahora, de reciente publicación. El otro día decíamos, en la presentación de Tres pies al gato, que la había escrito expresamente para la presentación en prácticamente una semana, y que había tenido el detalle de llamarla La Casa de los Gatos. Nosotros se lo agradecimos públicamente en el teatro y se lo queremos agradecer también públicamente aquí, que haya pensado en nosotros para hacer esa segunda novela. Si algo caracteriza a Gregorio como escritor, para mí serían dos aspectos fundamentales. Uno que es, y que está perfectamente reflejado en el libro y en su nueva novela, que es la Plaza Cervantes, ese lugar mítico, macondiano, etcétera, que él pone como escenario y como prácticamente un personaje más de sus relatos y de su novela. Una Plaza Cervantes que se ubica físicamente realmente en lo que sería la gran plaza del barrio de Nervión, y que, como él ya ha contado en numerosas ocasiones, es una confluencia de 4 avenidas que genera 4 espacios diferentes. Es el mismo barrio, pero son 4 barrios muy, muy diferentes, con personalidades completamente distintas y en algún caso opuestas. Por un lado tenemos muy cerquita la avenida Luis de Morales, que hay quien la llegó a llamar el kilómetro de oro, cuando aparte del Corte Inglés se montó el Nervión Plaza y están ahí todas las tiendas de moda, etcétera. Y en la parte opuesta tenemos la avenida Marqués de Pigman, en la que hay un conglomerado multirracial brutal y fantástico, en el que lo mismo conviven los placeros de toda la vida y que llevan generaciones viviendo en el barrio, pues con un peluquero marroquí, con un cocinero chino, con una venta ambulante del Senegal. Incluso creo que trabaja allí incluso un farmacéutico que tiene 3 muertos a la espalda. En fin, que es una cosa muy, muy variada lo que se ve en este barrio, y es una cosa que Gregorio aprovecha y lo utiliza como riqueza para su propia literatura. La segunda característica que definiría a Gregorio, por lo menos en mi opinión, es el uso que hace del lenguaje. Yo siempre he sostenido que en una página de un texto de Gregorio, sea relato o sea novela, solamente en una página incluye más adjetivos que todas las obras completas de Marouin, por decirte un caso. Tiene un lenguaje muy, muy rico, es un lenguaje muy, muy trabajado,
Y cuando alguna vez le hemos preguntado ¿por qué te metes en estos jardines? Porque al principio, cuando te enfrentas, sin conocer nada de su obra, cuando te enfrentas a un texto de Gregorio, al principio te choca por lo que cuesta leer. No diría que es un lenguaje barroco, pero sí es un lenguaje rico, relleno de adjetivaciones, de frases sustantivas, de subjetivas, y que no es una lectura fácil a lo que puede estar acostumbrado el lector medio. Es una lectura, diríamos, para lectores más exigentes de lo normal. Y Gregorio, pues con toda la naturalidad del mundo y con toda la razón del mundo, entiendo, él dice que si tenemos un lenguaje es para utilizarlo. No hay más preguntas, señoría. Eso queda perfectamente definido. Y creo que estas dos características que acabo de señalar, lo de Plaza Cervantes y el uso del lenguaje, se concentran perfectamente en el libro de relatos que vamos a tratar hoy con él. Una parte de manera obvia, Plaza Cervantes ocupa prácticamente todo un capítulo que ocupa todo el libro, con relatos en el que habla de personajes en los que yo creo, nos lo dirá él, yo creo que mezcla la ficción con la realidad del barrio, incluso creo que mezcla la ficción con la autoficción, que muchos de los personajes que él nos muestra a través de estos relatos o los ha vivido, o los ha conocido, o pasean por el barrio, o son una mezcla de algunos vecinos que tiene Gregorio en el barrio. Luego el libro se complementa con un segundo capítulo más cortito que tiene también su intríngulis y que llama la atención porque rompe un poco con el capítulo anterior en el que paseamos, de relato a relato, paseamos por el barrio alrededor de la Plaza de Cervantes, y en este que lo llama las divagaciones alucinógenas, me parece que era, introduce unos relatos más de corte fantástico. A mí me parecen brillantes el de la Yaya y el último, el de el cuello de cisne herido, la señora que aparece en el kiosco y que resulta que no aparece, es un fantasma, y ahí nos enseña otra, yo creo que es un apunte de lo que puede ser otro registro de él. Dicho todo esto, y como, repito, todos conocemos a Gregorio, todos hemos leído el libro, yo quiero que sea él el que nos hable del loco de la calle. Y yo, Gregorio, para empezar te plantearía 3 preguntas. Una que quiero que la contestes al final, porque si bien vamos a hablar del loco de la calle, también me gustaría terminar la tertulia por lo menos con algún apunte tuyo, algún comentario sobre la nueva novela, La Casa de los Gatos, ya que estamos, aunque seguramente se te dedicará una tertulia completa a esa novela, sí que me gustaría que avanzaras algo para quien todavía no la conozca. Y ahora, para empezar, para arrancar, para romper el hielo, pues te haría un par de preguntas. La primera es que nos hablaras tú en primera persona de esa Plaza Cervantes, de ese mundo tuyo, que por cierto, habías subrayado yo aquí una frase del último relato del primer capítulo de la Plaza Cervantes, que creo que te define muy bien. No define al personaje solamente que protagoniza el relato, sino que te define muy bien a ti, y que dice: a fin de cuentas, de poco serviría la literatura a no ser por su desmesurado poder para cambiar la realidad, porque, en definitiva, nada existe si no ha sido antes nombrado, que es como decir, contado. Aquí y en otros relatos hay grandes referencias más o menos explícitas a García Márquez, a Borges, supongo que autores de cabecera de Gregorio. Incluso me atrevería a decir, por uno de los personajes que pueblan los relatos, incluso hasta Valle Inclán y rozando el esperpento. En fin, me gustaría que nos hablaras en primer lugar sobre esa Plaza Cervantes tuya que te has construido. ¿Por qué la llamas Plaza Cervantes y no la llamas de otra manera? Y en segundo lugar, otra pregunta que sé que te encanta contestar, y es que nos hablaras con detalle de la portada del libro. La portada del libro del logo de la calle, yo no tengo nada que ver ahí. Por eso te digo. Eso fue una idea de la editorial, y yo recuerdo muy bien, y no se me olvida, me curé en salud, y hablando ya un poco y mezclando los temas, me curé un poco en salud, y cuando
me dieron el visto bueno para la Casa de los Gatos, me encargué de que me diseñaran una portada para la Casa de los Gatos, porque, para que no volviese a ocurrir lo mismo que ocurrió con el primero, ¿no? Acerca de lo que has dicho, y sobre todo eso último que has dicho del final de uno de los relatos, o del final de uno de los relatos que componen el bloque de la Plaza Cervantes, esto ya también lo dijo Rimbaud, ¿no? Que la literatura... La Plaza Cervantes, que para mí es no sé, es un retrato de los más... extrapolar prácticamente a casi cualquier sitio, ¿no? Yo creo que cada vez la sociedad va haciendo más eso, ¿no? Va haciendo más mezcla, ¿no? Lo decía Pau Donés, en lo puro no hay futuro, el futuro es la mezcla, ¿no? Y yo creo que la Plaza Cervantes fundamentalmente es eso. Es de los sitios más eclécticos de Sevilla, ¿no? Yo por lo menos veo que es en el sitio donde más mezcla y más variedad de estereotipos, de gente, de culturas, de personalidades hay, y conviviendo de una manera, bueno, anormalmente fantástica, porque normalmente todo el mundo se tolera y prácticamente no hay cosas graves, ¿no?, que ocurran en ese ámbito, ¿no? Y el elegir Cervantes, pues es que creo la más grande de Sevilla. Y la plaza más grande de Sevilla creo yo que se merecía el nombre de el mejor escritor o el escritor más grande en lengua castellana que ha habido, ¿no? Y de aquí, porque yo no sé si Cervantes, alguien me dijo un día que tiene una calle muy pequeña o algo así aquí en Sevilla, ¿no? Y yo creo que se merecía algo así como una plaza de ese calibre, ¿no? Y de ahí que yo escogiera el nombre de la Plaza Cervantes. Y sigo... es que me cuesta cuando escribo un relato o una novela y la sitúo ahí, me cuesta mucho, ¿no? O sea, es tan grande lo que ocurre ahí y tiene un nombre tan vulgar que yo opté por cambiarlo y yo creo que ya siempre que en algo que escriba aparezca la Gran Plaza, yo seguiré llamando la Plaza Cervantes. Oye, tú sabes que alrededor de la Plaza Cervantes vivimos un cierto número considerable de gente que nos dedicamos a esto de escribir, y que algunos estamos, yo creo que te lo hemos dicho ya, estamos esperando a que montes tú un change.org para cambiarle el nombre y nosotros firmar los primeros. Seguro que no seríamos los únicos. Sí, ojalá se pudiera, porque la verdad es que sería extraordinario que esa plaza tuviese ese nombre. Yo creo que... Pues sí. Cuéntanos un poco los personajes que transitan en esa Plaza Cervantes y en ese primer bloque más amplio de este libro, El loco de la calle. Hay de todo, hay personajes que son reales, o que han sido reales, porque algunos desgraciadamente ya no viven, como Antonio Ferrera, que Antonio Ferrera era un escritor que además era un enamorado de la Plaza Cervantes. Antonio Ferrera tenía 3 amores en su vida. Uno era la Plaza Cervantes, otro era Lorca y otro eran los chavales. Sí, eran los 3 amores que guiaban su vida. Era un tío singular, ¿no? Y por eso yo, en vez de escribir sobre él, lo que hago es resaltar las anécdotas, porque era un tío que se podía, como decía en algún libro Felipe Benítez Reyes, es un tío al que se le podría escribir una biografía solo con anécdotas, ¿no? Y con actos nimios. Hay personajes que te los encuentras en la vida y son así. Y, Antonio Ferrera parecía que era un personaje de ficción, pero era un personaje real. Yo me iba con él a tomar café, en fin, al cine, al bingo, porque era un vicioso del bingo, y era un personaje que tú veías desenvolverse en la vida y tú decías, coño, estoy ante un personaje de novela. Este tío es un personaje de novela. Nunca escribí una novela sobre él,
pero era uno de los tíos que estaba más informado sobre todo lo que concernía a Lorca. Fue el primero que me dijo a mí, cuando no se podía decir ese nombre en Sevilla, quién ordenó la muerte de Lorca, que fue Queipo de Llano, porque decía que todavía había muchos Queipos de Llano rulando por ahí, ¿no? Y además tenía una leyenda, porque era, yo lo describo en la forma de andar, en ese pendulear, porque era un tipo al que le faltaba un trozo de pierna más o menos así, de este tamaño, ¿no? En una de las piernas. Y además estaba rígido. Él decía que eso fue durante la toma de Barcelona, porque este fue el que fundó la Asociación de Mutilados de Guerra de aquí de Sevilla, ¿no? Y yo le decía que era mentira. Digo, coño, si la toma de Barcelona se hizo andando, allí no se pegó ni un tiro. A ti que te dieron el único que había o algo así, pero bueno. Cualquier sitio en su carrito, que además lo aparcaba siempre dentro del Hospital de San Juan de Dios, que sabéis que es otro edificio emblemático del barrio, era un espectáculo. Entonces yo lo que a mí me marcó mucho Ferrera porque viví con él experiencias que parecían sacar de una novela. Es que era increíble, era una cosa que era para verlo. Y como no te lo... O sea, si tú no veías lo que pasaba, si tú no observabas eso y te lo contabas, tú no te lo creías, porque decía que eso no podía ser, ¿no? Y otros son personajes que me he inspirado, pues no sé, en anécdotas que me han ocurrido o en gente que he visto y le he visto ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que el personaje de Laseño, de un cuento que se llama Laseño, se me ocurrió un día porque que luego eso me sirvió para la novela que he publicado ahora, ¿no? En la plaza, en la gran plaza, en la Plaza Cervantes, en lo que antiguamente era el Jamón, que ahora se llama la Catedral, me parece, ahí se reunía todas las mañanas una reunión de por lo menos 14 o 15 gitanos que eran todos tratantes y probablemente muchas más cosas. Y se reunían en los veladores de la Plaza Cervantes, que de ahí es donde sale la reunión de los gitanos de la novela de La Casa de los Gatos. Y había una señora muy mayor, muy compuesta, una señora distinguida, una señora que se veía que era muy educada, y yo que trabajaba al lado en el kiosco de Tusan, que había al lado vendiendo bonobús, siempre estaba pendiente de la reunión de los gitanos. Y cada vez que esta señora pasaba por las mañanas, los gitanos les decían, buenos días, señor, ¿a dónde vamos? A no sé qué, de la descendencia de un sitio donde ella trabajaba, que trabajaba cuidando niños. Y tenía, ya te digo, esa señora tenía ya por lo menos 70 años o más. Y entonces se me ocurrió el personaje de Laseño. Y entonces lo que hice fue que le inventé un pasado, le inventé una deriva en la vida a raíz de una tragedia de un novio que tenía, y la puse a trabajar en la casa de una noble, de una gente pudiente y que se dedicaba a cuidar a los niños, y que los niños le decían seño, y de ahí salió ese personaje, como ese, mucho, por ejemplo, el que tú has dicho de la señora que obliga al chico del kiosco a desnudarse para que demuestre que no se había quedado con la vuelta. Bueno, yo he estado 5 años en un kiosco vendiendo bonobuses, que te podría contar, ¿no? Y eso se me ocurrió pues precisamente por la experiencia esa de que había ahí un problema, y dije yo, bueno, pues hay una señora que no se fía ni de nadie, obliga al crío a desnudarse, y aunque efectivamente se demuestra que el chaval no tiene la vuelta, no tiene nada que...
bueno, pues ya se lleva un regalo, ¿no? A su edad, ¿no? Ve al chaval completamente en pelota dentro del que me subieron así. Y los otros 4, los últimos, bueno, son experimentaciones más que nada, ¿no? Pues una es que el primero, el de la música a todo volumen, que ese desde el punto de vista de toda la gente que lo conocía o de toda la gente que convivía en él, sin que el alguien ese dijera nada. Y entonces se me ocurrió un velatorio donde el muerto tiene que estar callado por fuerza y todos los demás están pensando, porque hay un silencio absoluto, menos una, que es la que está rezando, están pensando quién ha sido ese tío en su vida o qué es lo que más le ha impactado de ese tío en la convivencia que han tenido, porque son los vecinos los que están en el velatorio. El tío no tiene familia, ni tiene nadie, y son solamente los vecinos. Entonces, esa idea la plasmé en ese cuento. Estoy hablando, no sé, uno por uno, pero casi todos son cosas así. Algunos son fotografías, es como una instantánea de una situación y un desenlace de esa situación. El cuento del maestro Ruperti, por ejemplo, hay una anécdota sobre ese cuento. Ese cuento se lo mandé yo hace mucho tiempo a Rosa Montero, cuando Rosa Montero era la directora del País Semanal. Eso sería pues en el 80 y tanto, por ahí, si no recuerdo mal. Y Rosa Montero lo publicaba. ¿Quieres verlo? Que lo en el X semanal y esta peña, ¿cuánto cobran? Por cada historia esa. Creo que sí. Uy, vamos a quitar el altavoz. ¿No? Ahora. Tenemos interferencias por ahí. Algún K-Pod ya no te está boicoteando, Gregorio. Sí, es probable. Ahora. Continúa. Pues eso, nada, y casi todos los personajes tienen una anécdota de ese tipo, ¿no? He visto en algún sitio una situación y se me ha ocurrido una historia al respecto y siempre la ubico en la Plaza Cervantes. Decías que has trabajado muchos años en un kiosco y demás. Es curioso porque hay varios relatos que están más están en la Plaza Cervantes, están en un kiosco. Sí, sí. Me acuerdo el del comisario, ¿eso es real? ¿El atentado fue real? Ese atentado existió. Fue de los grapos, ¿no? Además, no fue en la Plaza Cervantes, el real fue un poco más adelante donde trabajaba Manolo. En lo que era la España, es donde vivía ese tipo. Y no lo mataron. Quiero decir, lo hirieron gravemente, pero no lo mataron. Manolo quiere decir algo, porque él también conoce esa historia. Manolo, que es el de los 3 muertos, a ver si este va a ser el cuarto. Sí, y fue un atentado de ETA que además tuvo un impacto enorme en el barrio, porque fue en el centro neurálgico del barrio, fue a plena mañana, fue a la luz del día. El tipo el poli sí es verdad que sabíamos mucha gente del barrio y sobre todo los chavales, la historia que tenía detrás, ¿no? Pero nadie se esperaba que allí en una avenida que además era la más concurrida del barrio, porque es que es la más concurrida del barrio, y a plena luz del día y eran eso, ¿no? Lo que pasa que en el relato el tipo muere, pero en el real no, en el real le hirieron en el cuello, pero no
no llegó a morir. Por lo menos. Ujú. Y sí, ahí es que es una cosa que está desapareciendo, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, que Ciudad Jardín estaba llena de kioscos. En todas las calles había 2 o 3 kioscos, uno de chuchería, otro de, en fin, que te vendían tabaco. Había muchos kioscos y el del relato ese, si no recuerdo bien, Manolo me lo puede asegurar o no, yo creo que la han echado un poco más para abajo, me parece, pero todavía existe, era un kiosco de prensa, más o menos parecido, vamos, no en el modelo este nuevo que ha puesto el ayuntamiento, sino en los que había en aquella época, pero era un kiosco de prensa y que más o menos parecido al que hay en la esquina del Toboso. Ujú. No, está en La el mismo esquina sitio. del Toboso, no, del Pasiego. Está en el mismo sitio, lo que no existe es la tienda que tenía La espartería. la espartería, ¿no? La espartería ya no existe, pero Pero la casa kiosco sí. La casa La sí. casa sí, la casa sí, la casa es otro... Y es que estaba prácticamente enfrente, vamos. Sí, la casa es otro comercio ahora mismo y ellos se ocultaron detrás del kiosco. Del kiosco, ¿no? Ellos Los iban periodistas. disfrazados de repartidores, vamos, iban con una furgoneta tangándose como si fuesen repartidores de prensa, para que no levantara sospecha que la furgoneta estaba aparcada detrás. Y salieron y sabían que el tío salía todos los días a una hora y a coger el periódico. Y de ahí se me ocurrió a mí la amistad con el kiosquero y todo lo demás que es ficción. Bueno, pues abrimos micrófono, ¿no? Para que la gente te pueda preguntar. Bien. ¿Se puede hablar? Sí, Sí, claro. claro. Bueno, a ver, Gregorio, que tú te acuerdas que viniste, está por ahí Lola, la he visto que se ha incorporado con el nombre de Carolina, que viniste a la radio, ¿te acuerdas? A hacerlo. Entonces, allí nos estuviste contando todo esto de los personajes, de tu plaza. Pero a mí hubo una cosa que se me quedó un poquito allí en el tintero de todo lo que hablaste, y es el tema de la memoria. Sí. Porque tú dices que somos memoria, que todo es memoria, y hay dos relatos, uno en concreto, el de El rockero antológico, ese yo creo que es bastante autobiográfico, ahora nos lo contará, pero hay una frase que dice: los recuerdos unen, mientras que el vivir distancia. Sí. Esa. Y luego está el Arturo el fabulador, el fabulador, el cuento de este que pierde la memoria, que era muy aficionado al fútbol, que ahí metes tú al Sevilla. Sí. Y entonces, además me gusta porque engancha con la tertulia que tuvimos el mes pasado, que es la de María Almonte, ¿no? Vallés, que es la fabulación, la creación de un personaje, que tú eres una persona, pero tú te fabricas tu personaje. Sí. Bueno, pues eso, quería que me lo comentaras un poquito más, el tema ese que tú decías de que somos memoria y que el presente tiene la utilidad de que será después pasado para hacer memoria. Y luego otra pregunta, y es que en la otra novela la llamaste La danza de los espejos enfrentados. Sí. Y en estos relatos aparecen muchísimos espejos, sí, pero muchísimos. Sí. Imagino que tú eres consciente, que lo has hecho de una forma consciente, pero bueno, pues también quería que nos comentaras un poco eso. Y nada, darte la enhorabuena por la próxima novela, que también la veremos aquí. Vale, pues ya me silencio. Venga. Vamos a ver. Yo creo que es que somos memoria viva. O sea, yo soy de los que pienso que el presente dura tan poco que prácticamente somos memoria, ¿no? Y es verdad que la memoria une. Y el vivir a veces, o la mayoría de las veces, distancia. El personaje del rockero antológico es que, no sé, pero
Yo, por ejemplo, creo que cada uno y en cada faceta de su vida siempre ha habido un personaje que ha sido iniciático para lo que sea, ¿no? Y es verdad que en mi memoria hay un personaje que además vivía en el barrio y al que le decíamos Pink Floyd, porque era el tío muy, muy hippie, muy fan de Pink Floyd, además era músico, que es el que nos iniciaba en toda esa historia, todo el mundo underground, la psicodelia, el rock and roll, los grupos míticos de rock y tal, y que de buena primera en un momento de tu vida, en la vida, por eso la vida a distancia, desaparece. Desaparece. Yo no sé ni lo que ha sido de él. Y por eso hice ese cuento. Por eso hice ese cuento. Y en cuanto a lo del Arturo, el fabulador, es por una cosa que a mí me da pánico y que yo creo que a medida que todos vamos cumpliendo años nos va a dar pánico un poco a todos, ¿no? Es lo difícil que tiene que ser recuperar un recuerdo cuando se te pierde. Lo difícil. Y lo trágico también que tiene ese hecho, ¿no? De que un recuerdo que sea importante de tu vida se te pierda, bueno, por el deterioro cognitivo que tengas con el crecimiento, con el envejecimiento o por el motivo que sea, ¿no? Y la única solución que se me ocurre cuando se te pierde un recuerdo es inventártelo. Pero claro, cuando te lo inventas, eso es como las fichas de dominó. Tú nunca sabes cuáles son las repercusiones que eso va a tener en tu vida, ¿no? Y ese cuento lo que refleja... De eso se trataba la novela de María del Monte, que al final termina completamente abducido. Es que tú dijiste que no te la habías leído, pero es justamente la novela, es el relato, ¿sabes? La novela, aparte que ese cuento hace ya mucho tiempo que lo escribí, pero que yo no he leído todavía la novela de María, que la tengo pendiente y la tengo que leer. Pero que ese cuento lo que refleja es eso, es que tú, ante el trauma y el drama de que un recuerdo importante de tu vida se te pierda, porque hay recuerdos que marcan la vida de las personas, a mí me pasa, por ejemplo, el hecho de que tú la única solución que tengas sea que te lo inventes, luego tiene unas consecuencias que tú son imprevisibles, tú no sabes cuáles van a ser, ¿no? Y tienes que afrontarlas, ¿no? Y con respecto a lo otro, lo de la danza, claro, es que hay cuentos que yo... ¿Está Machuca por ahí? Sí, ¿no? ¿O está callado? Está callado, bueno, para que está callado. Sí, me voy a aprovechar. Hay cuentos que cuando los he terminado, el del comisario es uno de ellos, el de Jazmín Albardía es otro de ellos, que cuando lo he terminado me he quedado, sí, el cuento está, ¿no? Pero como a Machuca le gusta tanto, decía eso de que puede dar más de sí. Porque Machuca, la coletilla de Machuca es puede dar más de sí. Bueno, yo me quedé con esa cosa de que efectivamente hay personajes que podían dar más de sí que ese cuento. Y, por ejemplo, el cuento del comisario me sirvió para inspirarme para el comisario de la danza de los espejos enfrentados. Y el cuento de Jazmín Albardía, que es ese que maldecía haber nacido con el cuerpo de hombre, es el camarero de la danza de los espejos enfrentados. En este caso... Pero es que en el primer cuento dices, hay 3 o 4 veces la palabra espejo, aparece y sí, tiene una importancia, se mira, en fin, que tiene... Sí, porque... Eso de devolverte la imagen. Claro, y yo creo, y por eso también me gusta el entorno de la Plaza Cervantes, ¿no? Porque como he dicho antes, yo creo que es un espejo. La Plaza de Cervantes es un espejo. Para mí es como si fuese un estado de ánimo, ¿no? Porque es que refleja perfectamente todo lo que pienso y me pone delante todo lo que necesito para entender un poco el mundo donde vivo y el mundo en el que me desenvuelvo, ¿no? Muy bien, y ahora lo continúas con tu novela. Sí, bueno, la novela, claro, ahí ya he dicho antes que, por ejemplo, la reunión de los gitanos de El cuento de la seña,
pues esa reunión yo la tenía en la cabeza cuando escribí ese cuento y yo sabía que esa reunión la iba a llevar a una novela que se desarrollara en la Plaza Cervantes. Y claro, fijaros, un sitio tan ecléctico, ¿no?, como la Plaza Cervantes, pues ¿cómo reflejo ese eclecticismo yo en la novela? En la reunión de los gitanos. Porque fijaros, un coronel o un comandante que después acaba siendo coronel del ejército, la familia protagonista de la novela, los gitanos, una duquesa, un poeta, más eclecticismo que ese imposible, ¿no? Y algunos que se va sumando también, los truhanes y los cantadores que van por allí, o sea que, y entonces ahí fue donde la plasmé. Y hay una persona que se me olvidó, ha sido un error imperdonable, no lo conocéis, pero mucho del comportamiento, de la forma de aparecer en la novela los gitanos y la casta de los gitanos, se lo debo a un amigo que ya digo que vosotros lo conocéis y ha sido un error imperdonable no ponerlo en los agradecimientos de la novela, porque gracias a él, que es Antonio Ortega, que al que todos conocéis, Manolo también. Hablé mucho con Antonio Ortega de cómo enfocaban los gitanos ciertas cosas, los velorios, por ejemplo, y cosas así, y me ayudó bastante. ¿Puedo? No, que Gregorio ha dicho a todo esto, bueno, primero, enhorabuena por el libro, aunque ya se ha quedado antiguo, digamos, bueno, no se ha quedado antiguo, quiero decir, que ya lo habíamos leído, lo hemos vuelto a repasar ahora para la tertulia, ya tenemos ganas de empezar con la novela, ¿no? Primero eso, enhorabuena por el libro, pero yo te quería comentar que tú has dicho eso del eclecticismo, has insistido mucho en el eclecticismo de todos los personajes de la Plaza Cervantes, pero sin embargo tienen características muy comunes, porque desde luego triunfadores poco. O sea, tú te decantas, vamos, a mí me encanta también, porque al fin y al cabo es lo más real, te decantas más por los perdedores y por los antihéroes que por cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, a mí eso es una cosa que me interesa mucho porque yo creo que es lo que mejor retrata lo que somos, ¿no? Después, hablando también de los recuerdos que habéis estado comentando, hay uno de los relatos que a mí me conmueve mucho porque creo que es algo que nos pasa también, ¿no? Que es el de Retiro de Fantasmas. Ah, sí. ¿No? Hay una frase que dice, no podían verse porque sus encuentros se estaban produciendo en el pasado. A mí es algo que me parece muy, muy real. Yo conozco a mucha gente que sigue también viviendo en el pasado, incluso ahora que con las redes sociales nos hemos vuelto a encontrar gente que no nos veíamos desde hace 25 años. Yo creo que nos da como un poco de miedo encontrarnos con esa gente que eran súper amigos y ahora no tienes nada en común con ellos. Entonces, estos dos personajes están retrasando ese encuentro para quedarse con el recuerdo de lo que fueron, ¿no? A mí eso me parece un cuento ese magnífico. Sí, sí, es que yo en ese cuento lo que pretendía era hacer un elogio a la amistad, ¿no? Y la amistad algunas veces es dura, porque por lo que dijo antes Reyes, ¿no? La vida separa y a lo mejor una gran amistad coge mucha distancia hasta tal punto de que incluso ese cuento lo hice así precisamente por eso, porque quería hacer un elogio a la amistad y entonces lo que hice fue inventarme un personaje. Bueno, todos los personajes ahí son inventados, pero quiero decir que lo que hice fue coger a un personaje que sirviera de nexo de unión para que se produjera ese encuentro y se dieran cuenta que evidentemente se estaban viendo en el pasado. En la novela se dice mucho, estoy mirando con los ojos del pasado, porque es una cosa que nos ocurre mucho. O sea, vivir es un cambio permanente y algunas veces no nos damos cuenta y estamos mirando a alguien o algo con los ojos de entonces, pero no con los ojos de ahora, cuando ya hemos cambiado, cuando ya somos otros que no éramos antes
y todas esas cosas, ¿no? Y ese cuento es eso. Y un elogio a la amistad, porque la amistad, pues, es una de las facetas de la vida donde eso probablemente más suceda, ¿no? ¿Cuántos amigos que han sido íntimos amigos nuestros de cada vida, muchos no tenemos ni rastro de dónde están ahora? Y si nos ponemos delante de ellos ahora mismo no sabríamos cómo retomar esa amistad, en qué punto clave tendríamos que tocar para que esa amistad volviera a ser lo que fue, ¿no? Pues más o menos eso, ese cuento fue eso. Y también quería también comentar una cosa que no sé si es queriendo o ha sido una casualidad, ¿no? Pero en ese espacio de la Plaza Cervantes, en más de un cuento, no sé si en 3 o 4, aparece siempre la sombra de los plátanos, forman un tablero de ajedrez, como si tú estuvieras un poco jugando con esos personajes, ¿no? No sé si es realmente queriendo o ha sido una casualidad, ¿no? No, es que es así. Y en la novela también aparecen las sombras ajedrezadas de los plataneros. Es que la Plaza Cervantes y el epicentro, o sea, como era ahora porque está dividida en 4, pero antes era una naranja, era una inmensa naranja redonda que estaba circundada por palmeras. Y lo que es el asfalto, lo que es la calle, que entonces era de adoquines, lo que hacía era rodearla. Y tenía una salida para una de las 4 avenidas, ¿no? Entonces, la acera de enfrente, es decir, la plaza, lo que era el círculo central, era rodeada de palmeras y los demás eran plataneros, pero plataneros que se sembraron, pues yo qué sé, sería en el año 20 y tanto. Eran enormes. Eso ya no existe casi ninguno. Los han cambiado, pero sigue habiendo plataneros, pero son más jóvenes, porque los plataneros tienen un verdadero problema con el tema del clima cuando llueve, que acumulan agua en los nudos y se caen las ramas, pero a una velocidad increíble. Entonces, todo lo que era el acerado de la Plaza Cervantes, eso estaba cubierto todo de plataneros. Y los plataneros tienen unas hojas muy grandes y entonces cuando los rayos del sol le dan desde arriba, lo que te forma abajo son unos ajedrezados increíbles. Lo que pasa es que ahora son más jóvenes y además están muy mal podados. Y están los pobres, vamos, en concreto, sobre la taquilla donde yo trabajaba, se cayó un platanero. Vamos, que le cayó en lo alto. No me cogió a mí dentro porque yo ya estaba cerrada, me parece. Estaba allí físicamente la taquilla, pero ya no funcionaba. Y se cayó un platanero que era el que estaba delante del bar este de la catedral. Y se cayó entero, porque estaba podrido entero por dentro. Y por eso siempre, además, las 2 avenidas que hay, la avenida de Ciudad Jardín y la avenida de Cruz Campo, eso tenía lo que es la isleta que tienen ahora, que es de 1 metro, la isleta central, a lo largo entero de la avenida, eso tenía, yo qué sé, pues fíjate, 2 carriles más, 1 por cada lado, más. Y eso eran 2 hileras de plataneros que entre las 2 pasaba el tranvía que venía del cerro. Por ahí es por donde iba el tranvía que venía del cerro. Fíjate si había platanero ahí. Y por eso es una cosa que se me quedó. Ciudad Jardín siempre ha estado, y la Gran Plaza sobre todo, siempre ha estado, digamos, ejemplarizada en 3 tipos de árboles: los naranjos y los limoneros, que es prácticamente lo mismo, en los jardines, los plataneros y las inmensas moreras que había, que tampoco existen ya. Saludaros a todos, buenas noches. Y bueno, a lo mejor quería comentar con vosotros que algunos me conocéis, a lo mejor otros no, aunque Manolo ya os contó que estuve en el principio de la tertulia. Sí. Y estoy encantado otra vez de poder volver, aunque sea con este sistema así un poco tan impersonal, ¿no? De no estar con el contacto directo. Pero bueno, quería deciros eso, que os agradezco mucho también la acogida, aunque haya sido así de esta forma online. Y por centrarme ya en lo que nos trae hoy, que es el libro de Gregorio, este libro de relatos,
Pues bueno, la verdad es que a mí los libros de relatos siempre me han causado un poco de... Porque parece como si fuera... que no van a ser entretenidos, ¿no? No sé, una cosa así, una sensación que lo tomo siempre como... porque la novela entiendo que, dice tú, bueno, ahí voy a disfrutar, es larga, lo voy a vivir todo porque tiene un contenido, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y los relatos, cuando ves que son 2 páginas nada más, porque uno siempre abre un libro, ¿no? Y mira, dice, esto con 3 páginas, ¿qué me va a contar? Y sin embargo, es tremendo, ¿no? La profundidad y la cantidad de emociones, ¿no? Que se puede sacar de un libro de relatos. Y en este de Gregorio a mí me ha pasado especialmente. Es decir, curiosamente, cuando me gusta algo me lo leo, pero intento que sea de corrido. Es decir, me llevé hasta altas horas de la noche leyéndolo cuando recibí el libro y la verdad es que lo disfruté enormemente. Y por no repetir un poco también lo que ya se ha hablado, yo sí destaco uno que a mí el que más yo soy muy sentimental, pues el de la ballena me llegó enormemente. Para mí es súper emotivo, porque es como, hasta el final no te das cuenta, no caes que, o sea, lo de los pájaros negros no caes tú que somos nosotros. Es decir, bueno, nosotros somos, en teoría tú salvas ahí a la humanidad, Gregorio. Es decir, los hombres malos son malos, porque la madre lo que le dice evidentemente es que los hombres somos malos, la mayoría, ¿no? Pero sin embargo, ahí hay una tergiversación de una esperanza, ¿no? Que es lo que nunca se debe de perder, la esperanza. Y ahí está, ¿no? Cuando aparecen estos pájaros negros que son los que la salvan, aunque la pobre ballena pues ya estaba muy emotiva. Esa en concreto se la conté a mi hija y ella empezó enseguida a decir, uy, qué bonita, esto lo tengo que leer, esto lo tengo que leer. En fin, yo he disfrutado muchísimo con tu libro, Gregorio, es lo que te puedo decir. Y por preguntarte algo casi que me puede ayudar un poco a entender mejor todo el libro, ¿cómo se fragua un libro de relatos? ¿O cómo lo has fraguado tú? Es decir, ¿lo piensas y vas escribiendo relatos o haces una acumulación de vivencias tuyas? Porque, por ejemplo, lo de la Plaza Cervantes, que lo usas como guión, digamos, ¿no? Para que tenga un hilo común todo. ¿Eso lo preveías o te salió así? No, sí, eso es a conciencia. Quiero decir que está, o sea, normalmente tú necesitas, no solo para los relatos, sino también para las novelas, necesitas una historia y necesitas un escenario, ¿no? Donde se desarrolle esa historia, ¿no? Entonces, las historias normalmente, por ejemplo, muchas de ellas son impersonales. Quiero decirte que se pueden desarrollar en cualquier sitio y sería la misma historia. Y lo único que pasa es que yo la sitúo en la Plaza Cervantes para que le dé, digamos, unidad temática al libro, ¿no? Podía haber hecho lo mismo, pero poniendo solo, no sé. Igual que hay cuadros que no están ubicados en la Plaza Cervantes, que lo podía haber ubicado también perfectamente en la Plaza Cervantes, pero preferí no hacerlo porque son más bien, como dice el título del epígrafe donde están incluidos, alucinógenos, ¿no? Un poco alucinógenos. Yo creía que en la Plaza Cervantes lo que iba y lo que mejor, digamos, que describe la Plaza Cervantes son los personajes que se mueven en la Plaza Cervantes. Y por eso es el bloque de personajes que están bajo el epígrafe de Plaza Cervantes, porque son los mismos personajes, y yo al contarlo, evidentemente, quien define lo que es la Plaza Cervantes, ¿no? Y lo describe mejor que nadie, ¿no? Mejor que todo lo que yo pueda decir. Y con respecto al libro con respecto al cuento de la ballena, te voy a contar una cosa. Ese cuento se me ocurrió viendo un documental de lado. Sí. Estos que se usan para dormir la siesta, ¿no? Exactamente. Vi un documental de lado donde estaban intentando rescatar una cría de ballena que se había quedado varada. Y los tíos casi se dejan la vida por salvarla, la remolcan, la llevan al barco, la amarran. Todo eso que cuento en el cuento es verdad, yo lo vi. La amarran al banco, le ponen antibióticos en las heridas que tenía, pero la cría se muere. Entonces se me ocurrió ese cuento. Digo, bueno, pues yo voy a contar esto, pero desde el punto de vista de la cría de la ballena. ¿Cómo vive esto la cría de la ballena? Y hice ese cuento.
Fíjate tú qué cosa Sí, sí, pues lo abordaste, vamos, en ese sentido, porque ya te digo, el impacto que da, a mí por lo menos, ¿no? Lo que me ha, tú sabes que tú escribes, a lo mejor luego lo que le llega a cada uno es una cosa de una manera o de otra, ¿no? Pero a mí ciertamente me da esa sensación, ¿no? De que ahí se salva un poco la humanidad, no somos tan malos. Sí, la verdad es que el trabajo que hicieron los rescatadores, aunque no tuvo el éxito que ellos esperaban, fue encomiable, ¿no? O sea, que a lo mejor probablemente hay gente que tenga poca sensibilidad sobre estos temas, que aquí tenemos a mi amigo Antonio, que tiene una sensibilidad especial con esos temas. Gente que no tiene sensibilidad con ese tema diría a lo mejor, joder, coño, tanto esfuerzo por una mierda de cría de ballena. No, pero los tíos, era para verlo, ¿verdad? Eso era para verlo y eso seguramente para vivirlo. Los tíos yo qué sé, hicieron un esfuerzo enorme, algunos incluso se jugó la vida porque en cualquier momento se podía quedar e irse para abajo. Era increíble, ¿no? Y bueno, la pena fue que no pudieron salvarla, ¿no? Y había que ver la cara de esos tíos cuando la ballena, bueno, cuando la cría de ballena fallece, ¿no? Después de hacer todo el esfuerzo que hicieron y jugársela y toda la historia, cuando ven que no pueden salvarla y que la ballena ya muere, que se la llevan remolcada, pegada al casco del barco, había que ver la cara de desolación de esa gente, ¿no? Era increíble, ¿no? Y entonces ahí por eso fue que se me ocurrió la idea de ese cuento. A mí, que también me ha encantado ese cuento, tiene además una particularidad que no sé si veis, vamos, que tú evidentemente lo has hecho queriendo, ¿no? Que está escrito sin ningún punto. Sí. Desde el principio hasta el final no tiene ningún punto. No sé si lo habéis observado, sí, pero está escrito del tirón, sin más, ¿no? No lo había... Que bueno, eso lo hacen muchos escritores, pero sin embargo yo creo, vamos, yo te quiero felicitar porque cada vez me gustan más las cosas que escribes, porque además, Gregorio, creo que te estás haciendo una característica de escritor. Hoy Manolo en su blog vuelve a decir que tu estilo es florido y es barroco y demás, y bueno, y te dice que... Ya la ajustaré las cuentas, ya la ajustaré las cuentas. Pero es verdad, porque es cierto, como te decía también tu presentador al principio, ¿no? que quizás resulte difícil de primera lectura, ¿no? Pero si se, no sé, si se lee con cierta calma, ¿no? Tu lectura, tu escritura, o se relee, bueno, el relato, el libro este de relato está lleno de frases para hacerse pensar y meditar, ¿no? Preciosas. Yo tengo aquí apuntado muchas, algunas ya las habéis dicho y otras muchas que están por decir, ¿no? Y bueno, y me parece que refleja perfectamente la vida de un barrio, ¿no? Sin faltar cosas, vamos, por decir algo que todavía no hemos dicho, que estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado anteriormente, pero incluso el toque de humor, ¿no? Que tienen algunas... Uno de ellos, vamos, clarísimo, como el de un tipo de lo más supersticioso, ¿no? Que es justamente al revés, ¿no? Cuando tú te parece que es que la maceta va encima del tío, resulta que ¡pum! En el gato y se la aplasta el gato, ¿no? Que tiene toda la gracia del mundo y bueno, me ha encantado y tengo eso, un montón de frases aquí que te hacen pensar y preciosas además, ¿no? Y creo que te estás haciendo un estilo de escritor diferente, no vulgar, sino que se sabe que el texto dentro de poco, cuando seas muy famoso, la gente dirá, bueno, es que nada más leer un texto de Gregorio se sabe que es de Gregorio, lo cual es una característica diferenciadora de la que debe estar orgulloso, me parece a mí. Bueno, muy de todas formas, el libro. Rodrigo, de todas formas, yo siempre, cada vez que empiezo una novela o cada vez que empiezo algo, para mí siempre es una aventura. Quiero decir que a mí me gusta jugar con el lenguaje, a mí me gusta jugar con las imágenes, aunque Manolo diga lo de las cacofonías, pero hay cacofonías que tienen muy mala leche. Y siempre que empiezo una novela o empiezo un relato y eso, me gusta jugar con esas cosas, ¿no?
Y me gusta también pensar qué tipo de lenguaje se adaptaría mejor a lo que quiero contar, ¿no? El tema del lenguaje florido, como dice Manolo, en fin, no sé si se estará refiriendo a que mi lenguaje es homosexual o algo así, porque tantas flores ya me está dejando alucinado. No, es que, de verdad, yo pienso que intento, aunque el estilo se vaya perfeccionando, y yo creo que cada vez lo voy puliendo más y lo voy perfeccionando más, pero yo intento que el lenguaje que utilice siempre sea lo más rico posible, siempre. Que esas podas adjetivales, que Manolo es tan fanático de las podas adjetivales, a mí me cuestan. En el adjetivo está la poesía. Y a mí me gusta que mis relatos, aunque sean prosa, tengan algo de poesía. Y mis novelas tengan algo de poesía. Y lo tiene, lo tiene. ¿Entiendes? Y bueno, sí es verdad que desde que este me está dando la machacona y la grasa todo el día con lo de los adjetivos y toda la historia, pues estoy muy pendiente de eso cada vez que escribo bueno, algo. pero Sois dos estilos... Lo voy a leer a él, porque luego hay que aguantarlo, ¿sabes? Sí, bueno, sois dos estilos completamente diferentes, ¿no? Y no ni mejor ni peor, sino muy diferentes, con lo cual os caracteriza a cada uno de vosotros, ¿no? Oye, y una curiosidad, ¿no te gustan los números pares? ¿Por qué? Porque el libro no tiene páginas pares. No. No, nada más que tiene numeradas las impares. Pues eso será cosa de la editorial, yo no me doy cuenta. Los números pares no tiene. Eso será Martín, que le tiene algo de manía a los pares. Pues ¿Será que me ha llamado la atención. Más que tienen... Lo que sí es verdad es que cuando recopilé los relatos, claro, estuve en son 17, me parece, si no recuerdo mal. 18, me parece, 18, ¿no? Sí. Y yo quería, digo, joder, a mí me gustaría que hubieran sido 20. Pero claro, tengo más por ahí, supongo. Tendría que verlo, pero creo que tengo algunos más por ahí. Pero al final me quedé con 17 porque, o sea, con los 18 porque yo quería que los últimos 4 estuvieran en un epígrafe aparte. Porque al principio cuando hablamos con Martín decía, bueno, ¿y por qué no los metemos todos del tirón, uno detrás de otro? Y yo le decía, no, es que yo los últimos 4 quiero que sean aparte, porque además esos 4 de los que hay en ese libro son los relatos más antiguos. Los 4 esos son los relatos más antiguos en el sentido de que hacía más tiempo que los había escrito. Los demás eran más recientes. Y entonces los quería aparte, porque además, como ha dicho Eduardo bien cuando ha presentado el libro, se ve que hay un cambio importante, no ya solo en los temas, que también, sino en la forma de tratarlo, ¿no? En la forma de construir los relatos y en la forma de manejarlo, ¿no? Que son un poco más experimentales, digamos. Sí, y bueno. Oye, y por terminar, ya me callo. Uno que me ha llamado la atención y que casi se desarrolla más que en la Plaza Cervantes, en Santa Patrona. Y no sé, ¿cómo se te vino? Háblanos, ¿por qué te inspiraste y eso? El de Capullitos de Sensiblería. El de la relación de los dos hermanos. Ese es el camarero de la danza de los espejos enfrentados. De ahí, de ese cuento, nace el camarero de la danza de los espejos enfrentados. Porque yo me he encontrado y me he cruzado y he tenido muy buenos amigos que han sido y son capullitos de sensiblería. Y en concreto un compañero mío que estudió conmigo la carrera de magisterio, que desgraciadamente se suicidó. Era un capullito de sensiblería. Era un tío que se sentía mujer y que como hombre era un tío que era probable. Yo siempre lo he dicho, este tío se llamaba Fernando, es mi amigo, y siempre lo he dicho con todos los amigos que los conocimos en esa época, lo comentamos. Fernando es el tío más guapo que yo he visto en mi vida, verlo en persona, no en foto ni en el cine, sino en persona, delante mía. Y era un capullito de sensiblería.
Y entonces escribí ese cuento. Y después, cuando me enfrenté a la novela, que yo quería que la novela se desarrollaba fundamentalmente, el eje de la novela era el bar, el drop, y necesitaba un camarero. Necesitaba un propietario, que ya lo tenía, un dueño, y necesitaba un camarero. Que además, bueno, pues fuese un camarero. Y entonces se me ocurrió, joder, el de Capullito de Sensiblería, y lo desarrollé ya luego como camarero, que también tiene un final en la novela. Ya, por eso me refería casi más al final, ¿no? Porque, bueno, Capullitos todos tenemos, vamos, yo tengo amigos muy queridísimos para mí, íntimos además, ¿no? Y queridísimos. Y otra idea que surge varias veces es la del suicidio, la de tirarse por el balcón. Sí, porque por ejemplo, Ferrera, cuando nosotros nos reuníamos mucho en el balcón de Ferrera, el balcón de Ferrera no, y está, lo que pasa es que ya no es su piso, está justo enfrente del Hospital de San Juan de Dios. Y nosotros nos sentábamos allí, era un segundo, y nos sentábamos allí, y teníamos enfrente la cúpula del Hospital de San Juan de Dios, que es espectacular. Es una cúpula espectacular. Y Ferrera, como él tenía tumbado a lo largo, porque estaba rígido, él no podía estar sentado así, sino que tenía que estar sentado así, pues Ferrera se ponía en el balcón así, y todos los porros que se fumaba y todos los cigarros que hacía así, ¡chum! Y los tiraba abajo, que además uno de los cuentos los reflejos, que cómo vuela el cigarro, y eso de los tres segundos eternos hasta que llego al suelo, ¿no? Porque cuando estaba mayor decíamos, oye, Ferrera, pero ¿por qué tira los cigarros por ahí? Porque cualquier día me tiro yo. y de ahí viene la historia del suicidio, ¿no? Que es verdad que, bueno, yo he tenido amigos que, Fernando fue uno, recientemente he tenido otro, y sobre todo porque yo recuerdo que estaba un día en clase cuando yo tenía 14 años por ahí, tendría 14 años por ahí, entonces estábamos todavía el bachiller elemental, el bachiller superior, y no se me olvidará nunca en la vida un día que llegó el jefe de estudio a sacar a un compañero y íntimo amigo mío, que todavía hoy es íntimo amigo mío, a sacarlo de la clase para decirle que su padre se había tirado desde la giralda para abajo. Y desde entonces esa historia está ahí. Esa idea del suicidio siempre aparece por algún sitio. Ya, claro, se te ha quedado muy grabada ahí, ¿no? Fue impresionante. O sea, a mi amigo le cambió la vida, ¿no? Claro. Completamente. Vamos, la vida y la personalidad también. Yo voy a hacer una defensa del adjetivo como hace Gregorio, porque es verdad que la frase... Lo tienes debajo, le das así. No, porque es verdad que sí, que puede ser que a lo mejor alguien piense que están de más, ¿no? Yo cada vez también es verdad que tiendo a apodar, pero también es verdad que los que tú utilizas no son epítetos, sino que siempre son unos adjetivos muy acertados y muy poéticos, como tú dices, y que si los quitas ya no es lo mismo, o sea, ya el sustantivo se queda pobre. Entonces, bueno, yo soy defensora de ese estilo y bueno, por supuesto te felicito por ello. Y después otra cosa que quería comentar, que no sé si se me pasa un poco de largo, es porque, claro, estás hablando de esos dos bloques, ¿no? De los bloques de Plaza Cervantes, que digamos que pueden ser unos relatos más realistas, con personajes más realistas también, que son personajes de carne y hueso, que además lo consigue con trazas. Además, esa unidad que decía también Mauricio, de, bueno, los libros de relato parece que es que es verdad que te cuesta trabajo porque tienes que entrar en el relato, vuelves a salir, vuelves a entrar, vuelves a salir, pero claro, Gregorio consigue a través de unos personajes comunes que van pasando de un relato a otro y del espacio común de la Plaza Cervantes consigue que sea como una especie de novela con distintas
con distintas anécdotas, ¿no? Pero que después, esa segunda parte, no te digo yo que es que me guste más, yo reconozco que a mí me gusta mucho el género el realismo mágico, y ahí se ven influencias, en tus fantasmas se ven influencias no de la literatura gótica, sino del realismo mágico, ¿no? De Cortázar, de Borges, de Elizondo. Entonces, si son primeros, como tú dices, y son experimentos, yo pienso que son unos experimentos muy bien conseguidos. Y después otra de las cosas que también ha comentado, no sé si ha sido Rodrigo, ¿no? Cuando decía, por ejemplo, el relato del gafe, ¿no? Que también lo haces en varios relatos, que es como tú nos estás centrando la atención en un personaje, como por ejemplo también en el del principio, ¿no? En el loco de la calle, y de repente das el giro y nos damos cuenta que estamos equivocados, ¿no? Pero nos has engañado en todo el relato y lo haces de una manera muy, vamos, magistral. Entonces, yo eso que te digo, a mí me gustan mucho los relatos de la primera parte, y considero que tú consigues el ambiente que tú quieres transmitir, además como de un tiempo especial, un tiempo como detenido, ¿no? Sí. Pero que también me encantan los de la otra faceta, me resultan, porque están muy bien hechos. O sea, son fantasmas, todo lo que tú quieras, pero están muy bien hechos. A mí me gustaron, vamos, ya te digo que los quise apartar precisamente por eso, ¿no? Porque yo soy me encanta la literatura, me encanta el boom sudamericano, me encantó siempre. Los leí muchísimo y todavía los leo. García Márquez me parece un tío que va a ser irrepetible durante mucho tiempo, lo que se hizo. Y bueno, y es verdad que por eso precisamente los quería tener aparte, ¿no? Porque quizá a lo mejor esos dos que tú has dicho, el loco de la calle, que es el primero, y el del fabulador, es un poco lo que más se puede parecer a los cuatro últimos, ¿no? En la forma de tratar el personaje y el tema y la estructura del relato, ¿no? Pero, por ejemplo, el del loco de la calle es que es una cosa muy simple, es tan sencilla que, claro, te sorprende al final, porque lo que en verdad cuenta ese relato es lo que nos cuesta ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y lo hace de una forma muy sencilla, ¿no? Y ese relato también se me ocurrió viendo un día un titiritero, que también los había en la Plaza Cervantes, y los ha habido mucho tiempo, y los que había a lo largo de la Avenida de la Constitución, siempre, ¿no? De que nos cuesta mucho trabajo ponernos en el lugar del otro, y la vida te puede dar una sorpresa que te puede poner en el lugar del otro en cualquier momento. Bueno, y también es muy simple en apariencia el de Ruperti, y tiene muchas amigas. Hombre, un tío que se lleva toda su vida recortando perfiles, y que su obsesión es que cuando llega por la noche a su casa a coger un trozo de papel charol e intentar recortarse su propio perfil y nunca lo consigue, yo tendría una frustración de dos pares, vamos. Y ese relato es ese, sí. Hola, buenas noches. Hombre, Antonio, buenas noches. Buenas. Yo quería hilar con lo que decía Rodrigo del estilo, ¿no? O de esa manera propia de escribir. Y lo quiero poner en valor por agradecértelo, ¿sabes, Gregorio? Porque no es fácil. No es fácil, sobre todo cuando, digamos, el lector o el gran lector va por otros derroteros, ¿no? Eso lo sabes, ¿no? Y entonces, a mí me parece un ejercicio de coherencia y de honestidad que es de agradecer, en el sentido de decir, oye, yo lo quiero hacer de esta manera, ¿no? Y como de verdad me sale, ¿no? Más allá de lo que pueda ser, más o menos, yo creo que a lo mejor quizás recompensado, ¿no? Que en ese sentido yo creo que bueno, pues la manera o las ganas, ¿no? De sacar a veces las historias tienen que estar muy por encima, ¿no? De después el éxito, entre comillas, ¿no? Que puedan ser, digamos, el gran público, ¿no? Y a mí me parece que es una apuesta valiente
que es una apuesta decidida sobre todo por esa coherencia interna. Y te quería un poco preguntar si eso, ¿no? Si esa satisfacción para ti, ¿no? Está a veces por encima, ¿no? Y como sigues, ¿no? Muy productivo, estás haciendo muchas cosas. Si eso te lo sigues planteando así, ¿no? Como si fuese, ¿no? el primer folio en blanco y el primer escrito en cuanto a decir, oye, lo que me sale, como me sale, ¿no? Con independencia de lo que otros te puedan decir después de florido y de más allá, ¿no? De decir, oye, pues mira, yo lo siento así, yo creo que tiene que ser así, ¿no? ¿Cómo te planteas un poco eso? Y después otra pregunta breve que para mí es infinita, sobre si relato o cuento. Si tú sientes que escribes más relatos o escribes más cuentos, ¿no? Con esa, digamos, mensaje que puede haber detrás, ¿no? Que has contado de varios de los relatos del Loco de la Calle, ¿no? De decir, oye, yo al final quiero, ¿no? Que haya un sentido detrás, ¿no? Que hablar de este tema universal o más o menos universal o esta reflexión o plantearle, ¿no? Como complicidad al lector, muchas veces eso, ¿no? El hecho de decir, oye, pues una historia, compartir una historia que pueda ser más o menos bellamente contada, pero aparte de la historia es que hay un fondo, ¿no? Un mensaje detrás que pudiera haber sucedido, ¿no? En esa Plaza Cervantes o en cualquier otro rincón del mundo o en cualquier otra época. Bueno, yo en realidad, relato o cuento, para mí es lo mismo, no le veo yo tanta... No entiendo dónde está la frontera entre una cosa y otra, ¿no? Yo creo que prácticamente es lo mismo. Si tengo que elegirme, elegiría relato, si tengo que elegir. Y en cuanto a lo otro, hay una cosa a la que no renuncio nunca, ¿no? Cuando me pongo a inventar una historia, a inventar una novela, y es que estoy concienciado y sé desde el principio que empiezo a escribir la primera palabra hasta la última que va a ser un proceso de aprendizaje seguro, siempre. Y también que ese proceso de aprendizaje no sé dónde me va a llevar. Por lo menos cuando empiezo. Y cuando la acabo, pues es cuando evidentemente ya digo, ya la tengo, siempre después hay muchas revisiones, pero sé lo que he aprendido mientras que he estado escribiendo esa obra, esa novela o ese relato, y eso ya me va a servir para la próxima a la que me enfrente. Y la próxima a la que me enfrente va a ser exactamente igual. Va a ser siempre un proceso. Yo no renuncio a aprender cada vez más sobre cómo quiero escribir y cómo quiero expresar las cosas, trabajándolas. Sencillamente, trabajándolas, ¿no? Y a veces me cuesta hasta dejar de corregir. Yo creo que a más de uno de los que escriben aquí le pasa lo mismo. Llega un momento en que no sabes cuándo tienes que terminar de corregir, porque yo no sé, La Casa de los Gatos la habré corregido yo teniendo al Brasa de Manolo al lado, yo qué sé cuántas veces la habré corregido, por lo menos unas 14 veces o más. Hasta la poda final, esa que a él no le hace mucha gracia. Pero bueno, no te preocupes, yo te voy a dar una copia de la antigua, hombre. Claro, es que en realidad es eso, es que es un proceso de aprendizaje y cada vez aprendes más, porque a medida de que no solo estás trabajando escribiendo, estás también leyendo a mucha gente, leyendo lo que hace mucha gente y todo. A mí me gusta en ese sentido ser una esponja, ¿no? Empaparme de lo mejor que... De todas las cosas buenas de la gente que voy leyendo, me gusta empaparme y me gusta seguir aprendiendo. Yo no creo que llegue nunca a ningún momento en mi vida en que diga, yo ya soy un escritor que lo tengo todo aprendido y que yo ya no necesito saber más nada para escribir una historia, la que sea, ¿no? Pues entonces también los tendrías todo dicho. Claro, probablemente. Hay gente que, a mí ya lo he dicho antes, soy un admirador
pero fanático del boom latinoamericano, ¿no? De lo que fueron capaces de hacer esa gente, con la riqueza lingüística que fueron capaces de hacerlo y tal. Pero ahora, bueno, no os puedo poner para allá, bueno, sí, os puedo poner un poco para allá para que lo veáis así, pero ahí tengo toda la obra completa de prosa de Manuel Vila, que escribe de una manera completamente diferente y me tiene alucinado. Bueno, pues yo todo eso, a mí me gusta empaparme de todo eso, y todo lo que yo pueda sacar de él o de otra gente que escribe y demás, me viene bien. Y eso, con esos materiales luego es cuando con lo que trabajo y con lo que ya llevo a mis espaldas, es con lo que trabajo luego las historias, y seguiré así siempre. Yo no voy a renunciar nunca a esa manera de trabajar. Tampoco me pongo en el tema de... Yo cuando escribo una novela o cuando escribo un relato, lo que escribo es porque tengo una necesidad imperiosa de contar algo. El que eso después vaya a ser un bestseller o no vaya a ser, eso ya me da exactamente igual. Porque además, una vez que termino la novela, y sobre todo una vez que termino la novela y pasa a ser el libro, ya deja de ser mío, ya no es mío, ya es de la gente, ya es del que lo coge y lo lee. ¿Entiendes? Pero, bueno, hay cosas que algunas veces te sorprenden. O sea, mira, os voy a contar una anécdota que me ha pasado desde el sábado cuando estuve aquí con los compañeros presentando la novela. Vino un tío que es amigo mío desde que teníamos, yo qué sé, 13 años, de aquí de Ciudad Jardín, del barrio, que ha sido toda su vida camionero y taxista, que yo no sabía ni siquiera que leía. Y fue el sábado a la presentación y me compró el libro. Y esta mañana me lo he encontrado tomando café y hemos salido 4 que nos hemos reunido. Digo, bueno, que vamos a dar un paseo. Y hemos estado dando un paseo. Esta mañana es lunes, ¿no? Me ha contado la novela entera. Entera. Se la ha leído en un día y medio. Y me ha contado todos los personajes uno por uno entero. Y me he quedado, digo, no me jodas que te has leído la novela porque claro, el sábado cuando salimos de allí era la hora de almorzar. No me jodas que desde el sábado al mediodía te has leído la novela y hoy es lunes por la mañana, coño, te la has leído, dice, me la he leído del tirón. Y me he quedado flipado. Un tío que ni yo no sé ni siquiera los estudios que tiene, ¿no? O sea, que por eso te digo que cuando tú ya terminas y el libro se publica y está al alcance de la gente, esa novela ya no es mía. Esa novela es del que la coja y la lea. Y además, con todo el derecho del mundo. Muy bien, qué bonito. Sí, sí. Yo me quedé, ¿verdad? Vamos. Lo corroboro, que es muy bonito lo que estás diciendo, Gregorio, porque efectivamente es lo que yo te decía antes un poco que pasa con los relatos, que hay veces que yo no me atrevo a decir algo que me ha dicho lo que tú has escrito, como te tengo delante, digo, pero ¿y si él no lo ha escrito con esto que yo he pensado, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque es verdad que cuando te pones a leer, tu imaginación le da rienda suelta y ves lo que ves, ¿no? Bueno, dejándonos, esto es un poco en tono de humor, entre comillas, pero cuando estaba leyendo tú el relato segundo, el de Ruperti, leí esto, dice, el viejo artilugio a franjas verticales verde y blanca con Yo cuando vi la franja, yo pensé que el Betis rápidamente. Sí. No, pero ¿Eres bético o eres sevillista? Pues luego cuando vi el tema, digo... Claro, pero es que él es verdad que llevaba un... Ya me lo imagino, que era real, que eran verde y blanca. Que se parecía mucho a los carros en los que se llevaban los helados antiguamente. Era un carro con un triciclo atrás y tenía una estructura y era como una caseta de feria. Tenía la misma forma, estaba pintado de la misma manera que una caseta de feria, a franjas verdes y blancas verticales, ¿no? Y luego tenía de poste a poste en el triciclo, tenía una serie de alambres y ahí es donde estaban colgados los perfiles que llevaba de muestra para que la gente se acercara y que le dijeran, venga, recórtame mi perfil y me lo llevo, ¿no? Y es verdad, es así. Perfecto. Vamos, yo que cuando lo leía, te digo, enseguida puse aquí al lado, digo, es del Betis.
Por aquello de, porque lo dices constante, dices franjas verticales, verde y blanca, pero eso de vertical enseguida te viene a la mente, ¿no? Porque No, la verdadera afición mía futbolística sale en el del que pierde los recuerdos. Ya me lo imaginaba. Cuando lo leí después ya estaba claro, digo, este no. O sea, y además me recreé mucho en lo que es el camino al Pizjuán, ¿no? El camino desde su casa al Pizjuán, porque el camino al Pizjuán, cuando yo era pequeño, que no vivía, aunque casi siempre estaba aquí en Ciudad Jardín, pero yo vivía en Los Pájaros, y mi padre nos llevaba, y entonces para llegar al Pizjuán había que atravesar los dos barrios de Nervión, el Nervión pobre y el Nervión rico. Y entonces el camino al Pizjuán, para mí, desde chico, es mítico. Y en ese relato, hasta que el tío entra en el vestuario y se encuentra con los compañeros y tal, el camino al Pizjuán, me recreé bastante en eso por eso. Porque es una cosa que para mí forma parte de mi infancia y forma parte de la infancia mítica, ¿no? Yo estaba deseando que llegara el domingo para que mi padre me dijera, venga, Greco, coge el banco que nos vamos al Pizjuán. Y ahora nos íbamos siempre andando y atravesábamos lo que era el antiguo Tamarguillo, que ya lo atravesábamos por el puente de la avenida, cogíamos Marqués de Pisma, luego tirábamos por Nervión, pasábamos siempre me pasaba por delante del garaje de Araujo para decir, este es el mejor delantero centro que ha tenido Sevilla en su vida. Entonces, el Araujo, y me pasaba por la puerta del garaje de Araujo hasta el Pizjuán, y que yo entraba en el gol norte arriba. Muy bien. Yo he disfrutado mucho con tu libro, Gregorio. Me alegro. Bueno, yo tengo que hablar por alusiones, ¿no? Tendría que hablar. Yo que tú hoy, no sé, yo me lo pensaba. ¿Por qué? Sí, venga, habla. Bueno, me he resistido para hacerte sufrir, nada más. Pero yo estaba ansioso. No. Cuéntame. No, pero bueno, no es concretamente, es por alusiones nada más. Por alusiones, ¿no? Yo lo que he destacado en tu forma de escribir es el riesgo que tú asumes, ¿no? Sí. Y bueno, es que es un riesgo contra viento y marea, y como ha dicho Antonio, ¿no? Que eso te honra, ¿no? Porque es una forma coherente de escribir, pero que a la vez pues tiene siempre el riesgo de que los errores que a otros se nos pueden perdonar o pueden incluso no verse, en tu caso son mucho más visibles precisamente por los riesgos que corres, ¿no? Y que eso, bueno, pues un lastre que tienes tú como escritor, no como escritor, sino a la hora de que haya gente que apuesten por ti a la hora de editarte, ¿no? Y que... Bueno, pero hay una novela que es la siguiente de la que estoy trabajando, que, bueno, tú la conoces y Elena también. ¿Y sabes lo que dice uno de los personajes? Bueno, el personaje, en el riesgo está la recompensa. Y yo creo que sí. Es probable que, bueno, que sí, que a lo mejor... O sea, vamos a ver. Con los 4 cuentos últimos de este libro, se ve perfectamente que puedo hacerlo de otra manera. Si quisiera. Y de hecho lo haré. Lo haré. Habrá historias que me pidan hacerlo. Por el tipo de historia que cuento y tal. Y habrá otras que no. Sí, yo eso no lo critico porque yo creo que cualquiera que escriba, ¿eh? Que yo sé que tú no lo criticas, que a ti en el fondo te gusta. No, lo que pasa es que eres muy orgulloso, no quiere decir. No, sí, yo creo que yo lo he dicho que me gusta,
porque me parece que haces del lenguaje un personaje, ¿no? Que cuando se ha dicho el tema del realismo mágico, ¿no? De la influencia en ti sobre el realismo mágico, no es solo porque pueda haber unos personajes unos determinados personajes fantásticos, ¿no? Fantasiosos o tal, sino porque realmente creo que el lenguaje que tú utilizas nos transporta a otro mundo, ¿no? Yo creo que eso, intencionadamente o no, hace que te lleve a eso, ¿no? A mí me ha parecido siempre, lo recuerdo en la danza de los espejos enfrentados, e incluso en la casa de los gatos también, esto como esa forma de escribir hace que aceptes lo que suceda, ¿no? Un poco lo que pasa pues, en la ciencia ficción o en el realismo mágico, que compra, ¿no? Pues cualquier transporte aéreo de cualquier personaje que suceda en medio de la selva, ¿no? Y yo creo que eso es probablemente con otro tipo de lenguaje tú no conseguirías eso, ¿no? Lo veríamos como un fraude, ¿no? Y eso te lo compramos en un mérito, pero también es para un escritor poco conocido a la hora de abrirse mundo en el mundo editorial, que todos sabemos el que es al nivel en el que nos movemos nosotros, que es esencialmente local, y a nivel comercial encima, en lo que son más grandes editoriales, pues un problema para publicar, ¿no? Y tú eres una persona que siempre va a tener dificultad para publicar de una manera injusta, ¿no? De una manera injusta. Y yo lo único que he pretendido es señalar las dificultades que tiene, porque desnudas mucho los defectos que tenemos todos y porque y en ti se pueden hacer mucho más visibles. Y bueno, y porque sabemos el ganado que hay en el mundo editorial que tenemos, ¿no? Yo te vuelvo a decir lo mismo. Si cuando me pongo a escribir una historia, digamos que yo no soy de los que me pongo a pensar en el lector antes de escribir una historia, no me voy a poner a pensar en el editor. Si no me pongo en el lector, a pensar en el lector en el sentido de que te voy a hacer una historia para ti, sino que voy a hacer una historia que a ver cómo la hago de manera que tú te puedas meter en la historia y la puedas vivir a la vez que la lees, pues como tú comprenderás no me voy a poner a pensar en el editor. En ese menos todavía. ¿Me explico o no? Sí. No, es que además es que no tengo, verás, yo no tengo ambición de gloria literaria. No tengo ninguna. Y lo digo sinceramente, ¿eh? Lo que sí tengo ambición es porque no se me quede nada adentro. Ahí sí tengo ambición. Pero de gloria literaria, nada. Bueno, pero entre la gloria literaria y el que se te quede en un cajón hay un término medio que se llama publicación, ¿no? Y yo creo que la publicación no es solo vanidad, sino es como cerrar el círculo de una historia que has tenido, ¿no? La de compartirla. Yo creo que tú le das un valor excesivo a eso, que tiene su importancia, que sí, claro, que a todos nos gusta que lo que escribamos salga y que se publique. Pero bueno, aquí hay unos cuantos que escriben. ¿Cuántas cosas no tenemos guardado en los cajones que no salen? Sí, yo no lo estoy diciendo, pero que al final un artista... No, pero te quiero decir que tú a eso le das mucha importancia, pero yo no le doy tanta. Porque la satisfacción más grande que... para mí, por lo menos, ¿eh? Después lo otro tardará más, tardará menos, tendrá más dificultades, tendrás menos, pero la satisfacción primera y la más grande, para mí, por lo menos, es acabarla, es escribirla. Por supuesto. Ahora, que luego tenga o
más facilidad o menos facilidad a la hora de publicar, vale, que tú le das mucha importancia al criterio del editor, ¿vale? Es decir, que si hay algo que a él, que el criterio del editor todo el mundo sabe cuál es, ¿me entiendes? Es fundamentalmente monetario. Es fundamentalmente monetario. Yo no conozco, o hay muy pocos editores por ahí que en los que prime la calidad sobre el negocio. Muy poco. Sí, y digo muy poco porque siempre hay una excepción a la regla. Pero es que, bueno, tú le das mucha importancia a ese criterio, yo no le doy tanta. No me pongas adjetivos que no. Para mí no. Yo le doy importancia, yo no le doy mucha importancia, le doy la importancia que creo que tiene una obra de arte, en el sentido de que una obra de arte no es completa si no se comparte, que el artista, y hablamos de cualquier arte, de la pintura, de la escultura, de la literatura, una obra no es plena si no llega a un lector. Pero es que, y entonces, estoy de acuerdo contigo, pero es que tú no me estás hablando de compartir. Tú me hablas de comercializar. No, y comercializar es otra cosa. No estoy hablando de si hablara de comercializar, hablaría del adjetivo mucha en la importancia que me has dado. Yo lo único que te digo es la importancia que tiene poder publicar para compartir y hacer tu obra redonda, que tu obra no es redonda hasta que no recibe la impresión del que te ha leído, ¿no? Eso que tú acabas de comentar de este hombre que ha leído en un día y medio la casa de los gatos y te ha podido transmitir lo que ha sentido. Eso al final es lo que busca un artista. Un artista no busca vender, puede buscar vender, pero no es la esencia. Lo que busca es compartir, es tratar de generar una emoción en el destinatario, ¿no? Y compartir esa emoción con esa persona. En los artistas hay una necesidad de expresar, porque de alguna manera el artista en eso intenta imitar a lo que consideramos la figura de Dios, ¿no? Es crear de la nada un mundo que se llama obra de arte de la forma que quiera. Entonces, eso, el artista de alguna manera compartiéndolo con otro, significa esa pequeña parte de Dios que significa un ser humano, ¿no? Y entonces, simplemente lo único que te he dicho es que para los editores que hay, tu manera de narrar te puede dar problemas a la hora de publicar. Y eso no estoy defendiendo que tú tengas que escribir de otra forma para publicar, sino todo lo contrario, coherencia y destacar tu coherencia como escritor, porque te dificulta algo que creo que es una necesidad de cualquiera que se dedique a una disciplina artística, que es la de compartir con los desconocidos las emociones que uno ha podido en este momento plasmar en lengua escrita, ¿no? Simplemente eso. Sí, pero bueno, yo creo, ya te vuelvo a decir que yo no es lo que más me preocupa. Bueno. O sea, normal, hasta ahora salen. Y bueno, espero que la próxima incluso salga con más facilidad. Pero que lo que no me voy a poner nunca a pensar es que, joder, cuando lo coja el editor tal o el cual, va a decir que yo no sé qué. Bueno, pues si lo dice, pues mira, usted sabrá. Por supuesto. Porque además, es que además tampoco creo que el editor sea el reflejo del lector. El lector lo que... no sé, yo he visto entre nosotros, de los que venimos a la tertulia, en ti mismo, por ejemplo, novelas que si hubieran tenido un apoyo de... que ya verás tú lo que tiene que ver eso con la buena o la mala literatura. Un apoyo marketingiano distinto hubiera sido un pelotazo.
Sí, sí, pero que vuelvo a decir que yo no estoy No, hablando pero- de pelotazos. No, pero lo que te quiero decir, a que tú cuando escribiste esa novela o esas novelas no pensabas en eso. No. No, tú pensabas en cómo la tenías, cómo te gustaría a ti o cómo te gustó a ti escribirla. Ujú. Y ya está. Y bueno, pero es que esto es así, esas son, las cosas están como están. Y bueno, yo no sé, ya veremos la próxima, a ver qué dificultades encuentro o qué dificultades no encuentro. Pero que eso, de todas maneras, yo creo que aunque escriba lo más comercial del mundo, ¿vale? Si no tienes ya un nombre hecho antes, vas a tener las mismas dificultades. Ujú. Creo yo, ¿eh? Perfecto. Y luego, bueno, pues hemos visto por ahí cosas que, yo qué sé, en fin, hace poco las redes estaban llenas de críticas a ciertos premios que han premiado poesías de estas modernas. Felipe, ¿te acuerdas lo que nos decía en la tertulia, no? O sea, que es que eso nunca se sabe. Es un riesgo, sí, vale, pero a mí me gustan los riesgos. Yo ya te digo, en el riesgo está la recompensa. Y bueno, y eso no quiere decir que siempre escriba así. Yo creo que hay muchas diferencias en la manera de escribir desde, por ejemplo, desde la danza de los espejos enfrentados a la casa de los gatos. Hay una diferencia enorme. Ujú. Hay una diferencia enorme en cómo está escrita. ¿Vale? Y probablemente la siguiente va a haber una diferencia también enorme. No sé, es que depende de la historia que tenga en la cabeza y cómo crea yo que la tengo que enfocar y que la tengo que escribir. ¿Sabes? Bueno, ya es muy tarde, ¿no? No sé, no tengo ni... ¿Alguien quiere decir algo más por ahí? Yo anuncio la próxima y que nos despide Sergio y que le tenemos que dar las gracias nuevamente a Sergio Sí. por darle el coñazo hasta esta última hora. Por mí encantado. Yo Es soy el agradecido, soy yo. Bueno, que la próxima la vamos a hacer lunes 14 de diciembre. La íbamos a hacer con Mila Guerrero, pero a Mila Guerrero me ha escrito mientras la tertulia que le ha surgido un problema de trabajo insoslayable y la hemos pasado para enero. Sí. Y que era la última que nos quedaba de la temporada que habíamos preparado prepandémica, ¿no? Sí. Y sobre la marcha he resuelto con la escritora catalana, aprovechando el Zoom, que no tenemos que pagar billetes, ¿no? Con Olga Merino, la novela La Forastera, que la he editado con Alfaguara, ya la pondremos por escrito, y que a mí me tiene súper enganchado, porque me parece súper buena la novela y le he escrito sobre la marcha y hemos acordado que va a venir para diciembre. Así que nada. Que hay una cosa, ¿por qué no tendrá? Porque ¿cuántos quedan de la anterior? Una, ¿no? De una lista como si... Ya la haremos. Para que la mande por correo, porque... Sí, pero habrá que pensarla, habrá que... Bueno, de momento vamos a manda resolver esa, esto, ¿no? Lo que... Porque yo por sí, sí. Y ya planificamos el año que viene, las navidades y todas esas cosas. Vale. Tendremos que vacunarnos y... Joder, oye, ¿tú cuál de las dos vacunas que hay hasta ahora recomiendas? Soy de los chinos, yo soy de los chinos. Nada más que vivo entre chinos, en Marqués de Pisman, porque voy a hacer. Entraré allí en un bazar y pínchame aquí. O los rusos. O los rusos. ¿Vale? Pero muchas gracias. Esta gente está comprando vacunas de todos lados y después a ver qué pasa, ¿que la van a sortear o cómo coño va eso? Van a decir, bueno, a ti te toca... No la vamos a jugar a los chinos. Oh. No, porque, vamos, por lo que se ve, tienen intenciones de empezar en cuantito que puedan, ¿eh? Sí. Se van a tirar a saco, vamos. Nada, a ver si sobrevivimos algunos. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos.
Muchas gracias a ti, enhorabuena, Gracias. Gregorio. Y espero Gracias. que nos veamos pronto. Gracias. Muchas gracias, Gregorio. De que nos veamos otra vez igual que antes, coño. Eso. Sí. Pues sí. Sobre todo porque el Isi tiene que estar echando de menos. Os sigo diciendo Verdad. que la tertulia se llama gastro y veo que bebéis poco. Yo se lo pago gastro. Yo me tomo el omeprazol, yo el omeprazol para que sea gastro. Yo aquí, Gregorio, yo aquí no tengo nivel para participar, pero el Chupito hubiera participado. Claro. Hombre, pero prepararos y Bueno, pues nos vemos pronto, ¿vale? a vuestra luego. salud. Pronto. Buenas noches a todos. Adiós. Buenas noches. Chao. Gracias. Hasta luego. Yo- Luego.